Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 144 horas de que legítimamente cobre vida el nuevo Código Penal de Honduras, está en medio de un galimatías legal en el que el escenario más posible es que entre en vigencia para que de inmediato en el Congreso Nacional se formulen enmiendas propuestas por diversos sectores sociales del país. La renovación de las normas jurídicas penales del país a partir del lunes 10 de noviembre próximo ha generado una fuerte polémica por las nuevas figuras y sanciones para los delitos relacionados con narcotráfico, corrupción, lucha social y derechos de la mujer, entre otros, en el entramado del debate desatado desde su publicación, según el decreto 130-2017, el viernes 10 de mayo del 2019. Dicho instrumento jurídico incluye más de 600 artículos del Código Penal. En el contexto se perfilan tres posibles escenarios: descartar la abrogación legislativa, que se reformule en otra versión completamente nueva o que se extienda el periodo de vacaciones legales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, señaló la necesidad de ampliar hasta el año 2020 la vacatio legis del Código Penal para una revisión a profundidad del mismo, ante las sanciones establecidas en el escrito jurídico. Se trata de revisar con profundidad alrededor de 70 a 75 artículos, por eso debe entrar en vigencia en el segundo semestre del próximo año, según el magistrado presidente del máximo tribunal de justicia del país. Empatado con esa idea, a finales del pasado mes de octubre, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reafirmó la disponibilidad de ampliar la vacatio legis para que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Un lapso adicional que será útil para resolver propuestas de reformas que han sido compartidas por diversos sectores de la sociedad, acotó Oliva. Sobre el tapete de la Junta Directiva de la Cámara Legislativa están las propuestas de la Corte Suprema de Justicia, Colegio de Periodistas de Honduras, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Consejo Nacional Anticorrupción, Dueños de Medios de Comunicación, Asociación para una Sociedad Más Justa, organismos de derechos humanos y de defensa de la mujer como instituciones supranacionales. En este plano, el Centro para la Justicia Internacional, CEJIL, señaló que las nuevas leyes penales que serán vigentes desde la próxima semana contienen muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña. Podría facilitar criminalizar la labor de defensores de derechos humanos. Tiene tipos penales como asociación terrorista, reuniones y manifestaciones ilícitas que pueden servir para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social, ilustró el organismo con sede en Buenos Aires, Río de Janeiro, Washington y San José, Costa Rica. La herramienta penal contiene 50 nuevos delitos, aplica principios de gradualidad en casos de narcotráfico, uso y consumo de drogas y a lo que en el ejercicio de funciones públicas cometan abuso de poder, crimen organizado y corrupción. También especifica nuevos delitos que se castigan con reclusión, prisión, multa, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial a ciudadanos que protesten, tomen edificios, calles, carreteras y o cualquier vía pública y a quienes se expresen en redes sociales. Asimismo, y pese a los pedimentos del Comité de Libre Expresión, CELIBRE y el gremio periodístico, incluye la calumnia y difamación en las redes sociales, generando censura previa, elimina la violencia intrafamiliar y reduce penas en perjuicio de las mujeres. Lo publicado en la Gaceta se mantiene como foco de controversias que para algunos sectores políticos y sociales del país que advierten una merma en los derechos ciudadanos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto que estén con nosotros. Vamos a hablar sobre esto, si el Congreso Nacional va a definir esta semana la ampliación de la vacatio legis o, por el contrario, en 10 días tendría que entrar en vigencia el Código Penal. Está conmigo el abogado Marcos Zelaya. Abogado. Muy buen día, licenciado Raúl. A usted, a todo su inmenso teleauditorio a nivel nacional y a través de las distintas redes que retransmiten esta señal. Gracias por estar aquí. ¿Qué ambiente percibe ustedes, los abogados, sobre esta decisión que debe tomar el Congreso Nacional? Bueno, recordemos, y el pueblo hondureño debe estar claro de que la Constitución de la República, específicamente en el artículo 189, establece el periodo que el Poder Legislativo, la Cámara Legislativa, debe de sesionar, que es del 25 de enero al 31 de octubre.
Recordemos que ya estamos en noviembre, hoy es 4 de noviembre, y lógicamente ha trascendido a través de distintos medios de comunicación que fueron convocados los diputados a efecto de poder dirimir este asunto que tiene al pueblo hondureño dividido y polarizado de alguna manera en algunos sectores que están pidiendo que se amplíe la vacatio legis que estaría vacando el 10 de noviembre del presente año. ¿Qué nuevos elementos trascienden el debate sobre la entrada al vigor de este Código Penal? Decía yo que en 10 días, si no cambia, tendría que entrar en vigencia. Bueno, recordemos, Raúl, y el pueblo hondureño que nos está viendo, que aparentemente se iba a hacer algo antes de que concluyera el periodo que ya determina la Constitución de la República a efecto de que los diputados puedan sesionar. Sin embargo, no sucedió nada. Estamos a la espera de que en el transcurso del día pues, se puedan reunir los señores diputados y una vez que se reúnan pues, se ponga a discusión si se amplía o no la vacatio legis. Sin embargo, déjeme decirle que aun y cuando se sesionaran, tiene que haber quórum para que se instale la sesión y posteriormente la votación tiene que ser la mitad más uno. Estaríamos a la espera si los diputados, aun y cuando se pongan en el tapete de la discusión o se agende para que se discuta este punto único que sería la ampliación, que yo considero de que en el caso de que así fuera no va a pasar de 90 días, Raúl. No creo que pase 90 días, ya los congresistas están claros. El pueblo hondureño también ha tenido pleno conocimiento a través de estos foros que son de suma importancia para que el pueblo hondureño pueda comprender y entender realmente qué es lo que está sucediendo al interno del Congreso de la República. ¿Qué es lo más polémico para usted que se discute y que algunos el CNA ha cuestionado fuertemente? ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, yo he manejado, son varios sectores, pero básicamente son 3 sectores que se han opuesto a la entrada en vigencia de este código, que es la empresa privada, los propietarios de medios de comunicación, el CNA y también la ASJ, que son representantes del pueblo de alguna manera, pero que no representan una cantidad importante. Las iglesias evangélicas y católicas también han hecho algunos pedimentos al presidente del Congreso en el sentido de que se amplíe y que se socialice más. Sin embargo, nosotros consideramos que es una realidad, Raúl. El código está aprobado, siguiendo la técnica parlamentaria. Los diputados votaron, hicieron uso del derecho que les asiste. Ese derecho que el pueblo hondureño, a través del sufragio y que nos representan a los 9 millones de hondureños aglutinados en las diferentes fuerzas políticas, lógicamente ellos tuvieron la oportunidad de hacer las oposiciones. Hubo algunos que se abstuvieron, otros votaron a favor, otros en contra. Sin embargo, la votación fue favorable en cuanto a la entrada en vigencia y la aprobación de todos los articulados que conforman el nuevo Código Penal. ¿Cuántos artículos podrían ser reformados? Bueno, aparentemente se está manejando en el proyecto que presentó la diputada Valesca Zelaya, eran derogar 34 artículos y reformar 11. Se manejó también por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, envió al Congreso de la República a través de la Secretaría General que se reformaran 29 artículos y curiosamente, Raúl, déjeme decirle que curiosamente la petición que hace el presidente de la Corte es que se mantengan los delitos de calumnia, injuria y difamación, en total contradicción con lo que se había acordado con el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras en el acercamiento que hubo en su momento con autoridades del Congreso de la República que habían manifestado de que se iba a despenalizar ese delito. Sin embargo, estamos viendo que otros sectores importantes, como es el Poder Judicial, están manejando la posición de que se mantengan. ¿Por qué cree usted esa posición del presidente de la Corte? Nosotros quisiéramos pensar que es una decisión colegiada, que no es una decisión aislada de él como presidente de este tan importante poder del Estado. Desconocemos si sesionaron para que la posición fuese en total oposición a lo que se está manejando en el ambiente y a lo que se acordó previamente con el gremio periodístico, porque recordemos que es importante que se mantenga la información, ya que los veedores sociales son los distintos medios de comunicación. Si nosotros no hacemos trascender la noticia para que el pueblo hondureño juzgue si las cosas se están haciendo de forma correcta o incorrecta, y estamos cercenando el actuar, el derecho a informar y a ser informado,
la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces considero yo que no estamos manejando lo que se ha establecido en este nuevo instrumento jurídico, que es ampliarlo, y más allá de ampliarlo, Raúl, es estar a tono y en consecuencia con los avances tecnológicos y con los avances modernos de las distintas sociedades, y Honduras, lógicamente, aun y cuando somos un país pequeño, no nos podemos quedar a la saga de esas reformas que deben de ser estructuradas para que el Estado en sí, como tal, pueda y se mantenga de alguna manera cierta tranquilidad y paz en todo el entorno nacional. ¿Sobre qué delitos serían esas reformas? Bueno, son varios. Recordemos que son 50 nuevas tipologías que se están introduciendo. Se están introduciendo delitos cibernéticos, delitos laborales, responsabilidad a las sociedades mercantiles, y se están incluyendo, digamos, un delito que nosotros hablamos la anterior comparecencia con usted en este tan importante foro, que son actos preparatorios para la comisión de un delito. Explíquenos un poco. Mire, ve, los actos preparatorios en este momento, aplicando los principios que están fundamentados en este código y en los demás códigos a nivel mundial, como principios universales, nadie puede ser juzgado si no está previamente estipulado en una ley, en este caso la ley penal. Sin embargo, esta legislación que se está manejando ahora es más moderna y de alguna manera genera los espacios necesarios para que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, quienes son los que llevan la acción penal pública y nos representan a los intereses de la sociedad, puedan presentar las acusaciones a través de los requerimientos fiscales en las diferentes sedes judiciales en todo lo largo y ancho de nuestro país. Los actos preparatorios no es nada más y nada menos que estar planificando la comisión de un delito. Si la autoridad en este momento se da cuenta de que se está planificando la comisión de un delito, lógicamente no puede ser sancionada esa conducta en este momento. Pero si entra en vigencia este nuevo código después del 10 de noviembre, entonces esos actos preparatorios, si son de conocimiento de la autoridad, se hace la investigación y entonces ellos están obligados a presentar la acusación en contra de estas personas para prevenir el delito. Entonces, todas estas situaciones realmente no se estaban manejando en el pasado, pero este código recoge, aparte de esa tipología, otro tipo de delitos que le va a permitir ampliar el marco de acción de la parte acusadora, que en este caso es el Ministerio Público. Sí, ¿considera correcto la posición de la Corte Suprema de Justicia? Hoy, ¿qué cree usted que va a pasar hoy en el Congreso? Bueno, si hay quórum, porque recordemos que tiene que haber quórum, en primer lugar se va a aperturar la sesión a lo interno del Congreso de la República, y una vez que se aperture, me imagino yo que se va a agendar y se va a proponer como punto único si se amplía o no la vacatio legis que ya está programada, que concluye el 10 de noviembre presente año. Nosotros hemos hecho algunas ponderaciones y consideramos que en el caso de que sí fuese, no pasaría de 90 días. Esa es una valoración personal. No cuento con ninguna información, pero esa es la apreciación que yo tengo como profesional independiente, dado de que costo-beneficio, el Congreso de la República ha hecho uso de los recursos para poder realizar este estudio y lógicamente materializarlo y que es conocido en todo el pueblo hondureño como el nuevo Código Penal. Ustedes, los abogados que litigan, ¿qué han platicado entre ustedes sobre esto, si debe aplicarse a partir del 14 de este mes o ampliarlo? Bueno, hay posiciones encontradas, lógicamente, todos los abogados contamos con diferentes criterios. Sin embargo, tenemos un punto en común, y el punto en común es que este documento que está en nuestro poder, denominado Código Penal, es una realidad. ¿Y realidad por qué? Porque ya fue discutido y aprobado. Es más, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, y nada más se está en espera de que se cumpla el requisito que ya determina la Constitución de la República en cuanto a la vacatio legis. ¿Y esa vacatio legis qué quiere decir? Es un espacio de tiempo para que pueda ser socializado, difundido y de conocimiento público de toda la ciudadanía, para que el día de mañana no digan de que no tuvieron conocimiento de que se manejó un nuevo instrumento jurídico, y que este nuevo instrumento jurídico recoge algunas tipologías que serán sancionadas en su momento, que actualmente no han sancionado. Es por eso que es importante mantener siempre estos foros y que el pueblo hondureño esté atento y enterado de que a partir del 10 de noviembre o del 10 de febrero, 10 de enero, 10 de marzo, poniéndole en el escenario o en el imaginario del público que se estaría ampliando por 90 días, lógicamente,
quienes tienen la facultad y la discrecionalidad que les permite la ley y la atribución, lógicamente son los diputados. ¿La posición del Colegio de Abogados? Bueno, el Colegio de Abogados lamentablemente no ha tenido ni voz, no opina. Nosotros como profesionales del derecho lamentamos la posición de la abogada y amiga, la abogada Ani Ochoa. No ha sido beligerante, se pensó de que ella, siendo una dama, iba, y con el apoyo que tuvo en su momento, pues iba a manejar esta posición como gremio, porque recordemos que no solo los abogados, todos los hondureños tenemos derecho a opinar. ¿Cuántos abogados hay en Honduras más o menos? En este momento hay 26.000 abogados legalmente inscritos en el Colegio de Abogados. Y es cierto, fíjate, no he sentido que el Colegio de Abogados y los abogados, a excepción de ustedes que vienen a los foros, tengan una posición clara en cuanto a este código. Sí, nosotros lamentamos esa posición de la abogada, desconocemos cuáles son las razones, posiblemente por trabajo o por otra situación o política que está siguiendo la Junta Directiva que está actualmente manejando los destinos del Colegio de Abogados, que déjeme decirle que el Colegio de Abogados está en un caos en este momento, que no es el tema, pero es importante hacerlo ver. El Instituto de Previsión del Profesional del Derecho está prácticamente en quiebra. En 2 años más, los que cuenten con los requisitos y con la edad mínima para poder optar a un beneficio, como es una pensión, lógicamente están, posiblemente no la obtendrían, porque los recursos realmente de aquí a 2 años, debido al despilfarro que hubo en las administraciones anteriores, que se hizo de dominio público, que un expresidente, el abogado, pues ya fue sancionado por un tribunal y condenado a 8 años por haber mal utilizado los recursos de todos los profesionales de derecho, que tengo entendido y según trascendió, que todo este despilfarro por las juntas directivas anteriores, lógicamente las que están judicializadas, porque habrán algunas juntas directivas que no han sido judicializadas, pero me imagino que están en investigación, a efecto de determinar si se manejó de forma correcta o incorrecta los fondos del Colegio de Abogados. Estaban hablando de más de 500 millones, Raúl. Es una cantidad impresionante de dinero que nos corresponden a todos los agremiados, inclusive el carnet que se nos brindaba en ese momento de poder asistir a un centro hospitalario, pues también no cuenta con los parámetros mínimos, por lo menos, que contaban los anteriores, y eso quiere decir que el Colegio de Abogados no cuenta con todos los recursos necesarios para poder dar respuesta a las demandas que requiere por parte de los profesionales que estamos inscritos en el colegio. Sí, porque tenían fondos millonarios el colegio. Sí, aparentemente fueron más de 500 millones que se despilfarraron. Entonces eso es lamentable porque no se han administrado de forma correcta. Tuviéramos un supercolegio en este momento, como en otros lugares, que inclusive hasta le presta al Estado. Los sindicatos en Estados Unidos le hacen préstamos al gobierno. O sea, son tan fuertes que le hacen préstamos. El Colegio de Abogados en su momento también pudo, si hubiese sido bien manejado, tal vez pudo haber buscado un mejor destino a todos estos fondos y estaríamos en mejores condiciones los agremiados y también el beneficio de todos los familiares que están alrededor de lo que es un profesional de derecho. Bien, en el tema esto de la ampliación del código, Adonai Castro dice: buenos días, el SENA tiene comprobado que el código tiene incoherencias en lo que el diputado Zambrano leyó y la publicación en la Gaceta. ¿Esto es suficiente, le pregunta, para suspender o derogar el nuevo código? Sería una investigación al interno. Recordemos que se aprobó recientemente una ley en cuanto a que se les retornaba la inmunidad parlamentaria para poder proteger a los señores diputados en asuntos eminentemente parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el actuar que tiene un parlamentario, y eso se estila no solo en el Parlamento hondureño, sino que en los demás parlamentos a nivel mundial, que deben de ser protegidas las personas a efecto de la función de la cual fue escogido por el pueblo hondureño a través del sufragio. En ese sentido, nosotros consideramos que si existe una incongruencia, al final pues tendría que abrirse una investigación por parte de la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y de ser así, lógicamente sancionarlo. Tendría que ser sancionado, pero si se lograse determinar que efectivamente se cometió o que por un error involuntario, ya también la misma Constitución establece la fe de rata en el caso de que por un error de dedo o una transcripción haya habido un error. Sin embargo, el televidente está diciendo de que hubo
un manipuleo ahí, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la transcripción que se hizo del acta una vez que fue enviada a lo que es el Diario Oficial de la Gaceta. Bien. Bienvenido, abogado. Un placer, muy buenos días. Un placer estar con el abogado aquí también y buenos días a toda su teleaudiencia. Hoy, usted que es diputado, ha convocado el Congreso. Aquí me decía un televidente, buenos días Raúl, te saludo como siempre con cariño. Todos los días te escucho, por favor, que expliquen los abogados eso de vacatius lei. Bueno, la vacatio legis es, como la palabra lo dice, lo que pasa es que lo dice en otro idioma, es la vacación de la ley. O sea, que es un tiempo que se le da al ciudadano supuestamente para que conozca la ley y en el momento que entre en vigencia, pues comience a cumplir y sepa lo que contiene la ley. Entonces, este código ha tenido 2 años de vacatio legis y en esos 2 años se suponía que toda la ciudadanía tenía que entender ese código penal. El problema es que en Honduras ninguna ley se socializa. En Honduras no hay esa capacidad para que el ciudadano pueda conocer la ley. Por eso es que mucha gente no sabe que entró en vigencia una nueva ley, especialmente las leyes penales. Entonces comienzan a hacer actos ilegales y dicen, pero si antes no era prohibido esto, si antes no era penalizado, no, pero hoy sí, pero es que usted tenía que haber conocido la ley. O sea, hay una ficción jurídica que dice que todo el ciudadano tiene que conocer la ley, aunque eso en la realidad es poco probable. Eso es la vacatio legis. Abogado, ¿qué va a pasar hoy en el Congreso? Bueno, se supone que hoy se va a ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal a sugerencia, a recomendación de la Corte Suprema de Justicia, que está pidiendo entre 3 a 6 meses, pero hay todo un grupo de sectores de la sociedad que dice que este código no debería entrar en vigencia por lo que contiene, por lo que va a representar en la vida de los ciudadanos hondureños. Algunos sectores pelean por sus intereses porque se ven afectados por determinados artículos que están incluidos en el nuevo Código Penal, por ejemplo el sector empresarial, que ha visto que en este nuevo Código Penal hay una penalización a la persona jurídica, el sector periodístico que dice que todavía se mantienen los artículos o los delitos contra el honor. Entonces, y hay otros sectores que están luchando con el tema anticorrupción, con el tema narcotráfico, donde se han reducido drásticamente las penas en estos 2 delitos y que seguramente muchos corruptos y muchos narcotraficantes se van a ver beneficiados en el momento que entre en vigencia el nuevo Código Penal. ¿La posición del Libre cuál es? La posición del Libre es la posición de la mayoría de sectores y creo que es un código que no responde a la realidad que vivimos. Yo siempre he dicho, las leyes deben representar una necesidad, una demanda de la sociedad y de la realidad que se vive. Este código no representaba una necesidad, si bien es cierto, se pudieron hacer algunas reformas, pero un nuevo código no representaba una necesidad y además ha representado una buena oportunidad para personas involucradas en el tema de la corrupción e involucradas en el tema del narcotráfico para también verse beneficiada. Yo creo que fue el primer pacto de impunidad que se hizo hace 2 años en el Congreso Nacional, del conjunto de pactos de impunidad que se han venido firmando para blindarse, para que la clase política corrupta se vaya blindando de este tipo de delitos. Hoy, con todo lo que ha pasado en el Congreso Nacional, sumándole a la aprobación del nuevo Código Penal, va a ser muy difícil que a muchos políticos el brazo de la justicia los pueda alcanzar, ¿verdad? O sea, el nuevo Código Penal es parte de todo un conglomerado. Recordemos la reforma ilegal que se le hizo a la Ley General de Presupuesto cuando se bloqueaba al Ministerio Público para investigar. Posteriormente se descubrió que lo publicaron ilegalmente en el Congreso porque no se había aprobado en el Congreso, mejor dicho, se publicó ilegalmente en la Gaceta, se logró eso anular. Después vendría una tentativa que hizo el Congreso de reformar la Ley General de Administración Pública. Después vino la negativa de derogar la ley del secreto, después vino la negativa de aprobar la ley de colaboración eficaz y posteriormente vienen con la aprobación del nuevo fondo departamental, con un bloqueo nuevamente al Ministerio Público para que no investigue y también viene lo que es la inmunidad parlamentaria. O sea, todo esto sumado al nuevo Código Penal es un bloqueo terrible que va a tener la Administración de Justicia para poder investigar a muchos políticos corruptos del país. ¿En su opinión entonces esto? Yo digo, no debería entrar en vigencia. Yo creo que no necesitábamos un nuevo Código Penal. Yo fui fiscal 14 años, conozco el Código Penal, creo que el abogado
también lo conoce porque ha estado en muchos casos penales. Y lo que necesitaba el código eran algunas reformas que había que irlo actualizando con la realidad que vivimos, con la nueva clase de criminalidad. Pero un nuevo código penal para mí no era necesario. Además es un código mal redactado, un código que se asemeja al código penal español. La realidad española es totalmente diferente a la realidad que vivimos en el país. Se utiliza una terminología que nunca antes la habíamos visto en el país. ¿Por qué? Porque es un copy-paste de lo que es el Código Penal español. De hecho, el asesor que dirigió todo este proceso era un asesor español, y se lo dijimos en el momento que se estaban aprobando. Nosotros se los manifestamos en el debate que ese código no se ajustaba a la realidad, que ese código iba a tener bastantes problemas, y efectivamente 2 años después ya vemos todos los problemas que ha generado el nuevo Código Penal. Dice Miguel Figueroa, este ha sido el mejor circo para desviar atención del gran fracaso en totalidad del actual gobierno. Recuerden que estas leyes son para ricos, ya que al pobre le aplican otra ley. La abogada Fátima Mena, que también se ha expresado, ella es regidora en San Pedro Sula y es abogada de profesión. Abogada Fátima Mena, sus comentarios sobre este código. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Bueno, un fuerte saludo a sus panelistas, al abogado y, bueno, al compañero Harry, quien pues hemos emprendido varias luchas juntos desde el Congreso Nacional. Y precisamente creo que una de las luchas que nos une es entender por qué es lesivo para los intereses colectivos la entrada en vigencia del Código Penal. Una de las formas que nos han querido distraer en función del Código es querer atacar la integralidad. Y nosotros lo que estamos señalando, junto con muchas organizaciones de sociedad civil hondureña, gremios, sectores, es que hay aproximadamente unos 60 artículos del Código que vienen a representar un tremendo retroceso en diferentes luchas sociales. Pero 2 de los principales problemas que actualmente atraviesa el país es precisamente el combate a la impunidad y la corrupción y la lucha contra el narcotráfico. Y este nuevo código viene a ser como el telón de fondo, viene a ser un mecanismo para poder blindar a una élite política económica corrupta que desafortunadamente se defiende y ejerce desde el poder. No es posible que la corrupción y la narcoactividad, que son los principales problemas del país, estén blindándose y protegiéndose a través de este código. Y otros segmentos, como por ejemplo la libertad de expresión, vengan a generar como una ley mordaza a través de este código. Y otro tema que nos preocupa es la criminalización de la protesta, es decir, todos estos que alcen la voz en contra del gobierno, pues serán perseguidos a través de este nuevo código. Yo le voy a dar un caso bastante claro, Raúl, porque muchas veces con dolor en el alma miro que el gobierno pues sí tiene recursos para invertir en campañas de desprestigio contra los sectores que hablamos en contra del código, pero no tienen recursos para poder abastecer los hospitales. Sí tienen recursos para enviar bombas de gases lacrimógenos que entiendo que andan alrededor de 5,000 lempiras cada uno, pero no hay dinero para atender problemas sociales. El caso Roselena del Lobo. El caso Roselena del Lobo es uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido en los últimos años y ha sido considerada pues y ha sido visto precisamente con buenos ojos que finalmente la justicia le alcance a una élite política económica que jamás la justicia le había tocado. Roselena del Lobo fue condenada por 58 años de prisión, 10 por apropiación indebida y 48 por fraude. El tipo penal de fraude, según el viejo Código Penal, para poder cometer el delito de fraude era necesario probar que existió cualquier acto jurídico. Cualquier acto jurídico nos abre el abanico de posibilidades para que tanto los fiscales como los jueces puedan tener una sentencia condenatoria a través de comprobar la existencia del tipo penal. En el nuevo código, el tipo penal de fraude nos viene a limitar únicamente, ya no a cualquier acto jurídico, sino que los fiscales y los tendrán que probar que existe una contratación pública. Contratación pública es una terminología demasiado técnica que deben de recurrir demasiadas circunstancias. Por lo tanto, el tipo penal
de fraude por el cual Roselena Lobo recibe 48 años de prisión, con este nuevo código y según la sentencia, si en las sentencias los jueces no motivaron y comprobaron que existía efectivamente una contratación pública, el 10 de noviembre, cuando entre en vigencia el nuevo código, cualquier abogado podrá someter un recurso de revisión para revisar si efectivamente la contratación pública fue aprobada. Y si no existe, ese delito debería de ser descartado precisamente por el principio de que hay que revisar en materia penal cuando beneficia al reo. Lo que se conoce como la retroactividad de la ley no existe, salvo en materia penal, en beneficio del reo. Y es por eso que alertamos que este nuevo código vendría a abrir una ventana de oportunidades para generar revisión en muchos casos de corrupción, no solamente los que ya existen o los que se están investigando, sino incluso en aquellos a donde existe una sentencia en contra. Por eso es necesario que el Código Penal sea abrogado. La vacatio legis, de que hoy hablamos, de hecho, con Jari, que forma parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, aprobaron la iniciativa con el fin de poder ampliar el término. El Frente planteaba 1 año y medio para lograr la abrogación, pero entender que la vacatio legis no es una solución, era una manera de oxigenarnos. La solución es una abrogación del código, asegurándonos que en todo lo que tiene que ver con combate a la impunidad y a la corrupción, narcoactividad, libertad de expresión y libertad de manifestación no quede tal cual está, porque representarían un retroceso. Gracias a la abogada Fátima Mena. Abogado Marcos Zelaya, ¿comentarios? Bueno, válido el planteamiento que ha hecho la abogada Fátima Mena. Como ciudadano y como profesional del derecho, sin embargo, desde que entró en vigencia el actual código, que estaría vacando el 10 de noviembre de 1984 a la fecha, ha sufrido más de 370 reformas. Estamos hablando de una reforma mensual. ¿Qué quiere decir una reforma mensual al actual código? Que tenía que ir evolucionando de acuerdo a la evolución, valga la redundancia, de la sociedad y de las sociedades en el mundo. Lógicamente hay posiciones encontradas en cuanto a que entre o no en vigencia este código. Nosotros consideramos que dentro de este nuevo instrumento jurídico, personalmente, hay figuras importantísimas que deben de entrar en vigencia, como cuáles. Un ejemplo que el pueblo hondureño lo hace a diario: los delitos cibernéticos, Raúl. En este momento nosotros hemos visto y ha trascendido a través de diferentes redes, inclusive de algunas empresas importantes de comunicación, el envío de un video o de una fotografía de una persona a otra, hombre o mujer hombre. Sin la autorización de esta persona, retransmite o distribuye este material que es propio suyo, es su imagen. Es su derecho a que se haga público o no. En este caso, la autoridad no puede hacer nada en cuanto a este tipo de delitos porque no existe en el Código Penal. Por lo mismo, porque hace 34 a 35 años no existían los aparatos celulares en ese tiempo. Ahora sí existe. Es por eso que el derecho penal debe de ir de acorde a la evolución que va teniendo las sociedades. Mire, ve, este código, yo no es que estoy ni a favor ni en contra. Lo que sí estoy diciendo esta mañana, y se lo digo a todos sus inmensos del auditorio, es que es una realidad. Espere, ahí le voy a dar una pregunta. ¿Cómo es eso que no está ni a favor ni en contra? Porque es una realidad, déjeme explicarle. Si estoy a favor, dirían de que yo tengo algún interés manifiesto. No, yo soy respetuoso de la ley. Y si está aprobado allá por el Congreso, donde el amigo y abogado don Jari Dixon Herrera formó parte, lógicamente, del uso del derecho que le asiste como representante del pueblo, de un importante sector político. Tengo entendido que él se opuso, haciendo uso de ese derecho en representación del pueblo. Lógicamente, ganó la mayoría, se aprobó, se publicó y lógicamente entraría a formar parte del ordenamiento jurídico. Nosotros no podemos decir que beneficia o no beneficia, eso lo va a determinar una vez que entre en aplicación. Lógicamente tiene que ser analizado porque hay algunas incongruencias en este código y es correcto. Hay unas incongruencias, una vez que usted hace un estudio integral en todo el contexto de este nuevo instrumento jurídico, logra identificar que efectivamente
Hay algunas situaciones que deben de ser analizadas y revisadas, pero al final esa disposición la van a tener los congresistas. La diputada Fátima Mena refiere de que una vez que entre en vigencia van a salir las personas. Eso no es cierto, porque sería alarmar al pueblo hondureño. Eso no es cierto. Lo que existe en este momento es una gradualidad de algunas penas, y lógicamente en algunos delitos, tampoco podemos faltar a la verdad, se ha bajado la pena, pero también depende de la política criminal. Mira, Raúl, del 2002 al 2006, cuando fungía como presidente el licenciado Ricardo Maduro Lloes, se endurecieron las penas. Y Harry era fiscal, y él no me deja mentir, porque en algunos momentos tuvimos oportunidad de formar parte de un proceso, él como fiscal y yo como equipo de defensa, en donde se aplicaban sanciones elevadísimas a los mareros, ley antimaras, en cuanto a las armas de uso prohibido. Igual la gente siguió delinquiendo. Es más, este semestre, actualmente, el 2019, ha incrementado en 80 homicidios, más que los que el año pasado. Entonces, el imponer penas más aflictivas en un instrumento jurídico no va a parar la criminalidad. La criminalidad se puede parar de otra forma, haciendo un estudio criminológico, viendo por qué delinque el hondureño y cuál es la razón por qué delinque, y atacar esa causa, no el efecto. Nosotros estamos haciendo sistemas paliativos, pero eso no viene a beneficiar al pueblo hondureño, porque la criminalidad... Mire, ahorita hay un promedio de 8 muertes violentas diarias en nuestro país, entonces es lamentable. Y que si baja o no las penas, eso tampoco al final se va a ver un beneficio en el pueblo hondureño. Tiene que crearse una política criminal, pero una política criminal seria, responsable por parte de los que nos gobiernan. ¿Y quiénes nos gobiernan? Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos tienen que ponerse de acuerdo para generar una política que el pueblo hondureño sienta que está protegido y que al final va a reducir estos grandes índices de violencia que le están quitando la vida a muchos hondureños. Y ese promedio de hondureños que están perdiendo la vida son jóvenes que no pasan ni de 25 años, Raúl. Es lamentable, estamos hablando de muchachos adolescentes hasta 25 años. Es la mayoría, y mujeres también, se están asesinando mujeres. Una mujer, creo yo, si no me equivoco, es una mujer por día que se está matando en nuestro país. O sea, tenemos el índice más alto de violencia en contra de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y este código, como se ha manejado, y se ha satanizado de alguna manera por algunos sectores, de que no entre en vigencia, que se abrogue y que se amplíe o no se amplíe, al final es una realidad. Y yo por eso le dije de que no estoy ni a favor ni en contra. Yo voy a utilizar el instrumento. Si se aprueba el 10 de noviembre, lo vamos a echar a andar. Inclusive el mismo abogado Harry también tendría que echar a andar este instrumento jurídico. Y si se amplía, que yo considero que en el caso de que se amplíe a lo interno del Congreso de la República, yo considero, y personalmente, una opinión muy personal, que no pasaría de 90 días. Eso tendría que explicarlo el abogado y diputado, don Harry Dixon, en cuanto a si se va a ampliar o no. Lógicamente, la posición de ellos como sector político de oposición fuerte al interno del Congreso de la República, me imagino que ellos van a llevar una posición. La más fuerte oposición. Es la más fuerte, pero recordemos que solo ocuparía la mitad más uno de los que integren el Congreso y hagan quórum, porque eso es lo que determina la Constitución de la República y la técnica o el parlamentario, la técnica legislativa que se usa en este momento a lo interno del Congreso de la República. Bueno, yo soy abogado también y también tengo bufete. El problema es cuando se miran las leyes a favor de nuestros propios intereses. Por ejemplo, yo también podría estar alegre porque llegan algunos clientes a mi bufete y quiere que con el nuevo código se les favorezca en un tribunal de justicia. El problema es que uno no solamente debe pensar en sus propios intereses, uno debe pensar en el resto de la sociedad hondureña. Y este nuevo Código Penal, yo le voy a decir, abogado Zelaya, este Código Penal está diseñado no para favorecer a los pobres ni nada por el estilo. De hecho, en cuanto entre en vigencia lo van a reformar nuevamente para que los pobres no tengan ningún chance. Este código está diseñado... Eso dijo un televidente. Sí, está claro, yo estoy de acuerdo con ese televidente. Este código está diseñado para favorecer a políticos que se han visto involucrados en gigantescos actos de corrupción y en el narcotráfico. Mire qué cosa, en Latinoamérica se ha acuñado el concepto de populismo penal, utilizar el tema penal para levantar perfil. Desde Ricardo Maduro lo tenemos, desde el presidente Maduro empezaron a elevar penas en el delito de antimaras, en la reforma del artículo 332, que usted muy bien lo dijo.
después vendrían los últimos 10 años del Partido Nacional subiendo 10 años más, 20 años más, cadena perpetua. Extradición. Bueno, la extradición no es también hay que aclararlo, la extradición no es un tema de aquí, es una extradición, es una presión de los Estados Unidos para que esta gente reformara el artículo 102 de la Constitución de la República, porque era prohibido constitucionalmente extraditar a un hondureño. Entonces vinieron, se llevaron a Pepe Lobo, que era el presidente de la República, se llevaron a Juan Orlando Hernández, y en la tarde venían con el proyecto acá y en la noche estaba aprobando la reforma al 102. Después no quisieron ni reglamentarlo, o sea, no hay una ley de extradición, o sea que tampoco ha habido voluntad política para eso. Ahora, entonces, con elevar penas en todos los delitos empezaron a levantar perfiles y con el tema famoso del combate a la criminalidad. El problema fue cuando llega la mafia a Honduras. Ese es el problema. Cuando llega la mafia a Honduras, cuando llega la misión internacional, cuando forma la UFECID, cuando forma los juzgados anticorrupción y empiezan a salir casos contra ellos, contra los que habían elevado penas, contra los que habían dicho que eran los zares anticriminales en Honduras. Entonces empiezan a maniobrar en el Congreso Nacional para bloquear el trabajo de la MASI y de la UFECID. Por eso se aprueba este Código Penal. Este Código Penal, una vez, con tal usted les diga que le va a respetar la reducción de penas en delitos de corrupción, la reducción de penas en delitos de narcotráfico, la penalización de la protesta en ese nuevo Código Penal, lo demás lo pueden reformar y lo pueden hacer lo que la gente quiera. O sea, este código representa para ellos una tabla de salvación. De hecho, algunas cosas que dijo Fátima Meta en el tema procesal, porque también se metieron con el Código Procesal, y usted revisa bien la parte general, se metieron en la parte procesal sin derogar el Código Procesal Penal. Esos dos códigos entran en conflicto. ¿Por qué? Porque andan desesperados de cómo salvarse. Ese es todo el meollo del asunto acá. Como le digo, yo soy abogado y yo digo, si llega un ¿Desesperado por salvarse? Desesperado por salvarse. Hay gente que está con un montón de problemas, de investigaciones en la UFECIC. Hay 700 casos de diputados procesados por malversación de caudales públicos en el Congreso Nacional, del Congreso Nacional, de esta administración, de la pasada y anteriores administraciones. Entonces hay que verlo con más objetividad. El nuevo código no es porque lo necesitaba la población hondureña. La población hondureña ni estaba pensando en nuevo Código Penal. Los fiscales no estaban diciendo, miren, señores diputados, con este código ya no podemos trabajar. Los jueces no estaban diciendo, miren, señores diputados, con este código ya no podemos trabajar. Nadie estaba exigiendo un nuevo Código Penal. Los únicos interesados en el nuevo Código Penal es la clase política corrupta que gobierna este país, porque se han involucrado en saquear instituciones completas como el Seguro Social, porque se han involucrado al tema narcotráfico. Ese es el problema del nuevo Código Penal, pero no es porque quieren favorecer a Juan y a Pedro y cuando se han interesado por Juan y Pedro aquí. A Juan y Pedro hay que meterle cadena perpetua, hombre. Si Juan y Pedro no tiene ningún interés. Yo le puedo apostar, abogado Marco, una vez que les asegure que esos delitos van a quedar con esas penas mínimas, porque ya de por sí en el actual Código Penal los delitos de corrupción ya tenían penas bastante pequeñas, y todavía vinieron y le redujeron más. O sea, casi aquí los delitos de corrupción van a quedar sin pena. O sea, tuvimos años diciéndole nosotros a la clase política, esas penas de delitos de corrupción son muy bajas, no es proporcional al daño causado. Se roban 7.300 millones y hay penas de 3 a 4 años, de 4 a 7 años. Mientras a alguien que se robó algo por ahí le caen hasta 15 años, 20 años. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar, no solamente como profesional interesado que le puede llegar un caso y que con el nuevo código le dice, ya entró en vigencia, mira, aquí te van a reducir unos cuantos años. Uno hay que verlo desde el interés de la sociedad hondureña, porque somos parte de esta sociedad hondureña. Aunque somos abogados, aunque esa es nuestra profesión, aunque estudiamos para eso, también hay que pensar en el resto de la sociedad, porque nosotros no somos una isla. Yo a veces discrepo con algunos colegas porque piensan que son una isla. O sea, el nuevo Código Penal me favorece porque me van a llegar clientes. Pero no estamos pensando en el resto de la sociedad. No estamos pensando que ese montón de millones de lempiras que se roban cada año por concepto de corrupción, que hoy ya, antes andaba hace 11 años, licenciado Valladares,
Cuando la huelga de hambre, que fue hace 11 años, se hablaba de 17.000 millones de lempiras anualmente en concepto de corrupción que se perdían en este país. Después pasaron a 30.000 millones hace como 5 años y hoy estamos hablando de 50.000 millones de lempiras en pérdidas por temas de corrupción. Entonces, mire usted por qué están interesados entonces de que el nuevo Código Penal entre en vigencia. No es porque quieren, porque se amanecieron de buena gente y empezaron a pensar en Juan y Pedro que están allá con un montón de años en la penitenciaría. No, es por ellos, porque quieren salvar ellos, porque quieren seguir robando con licencia para delinquir. Así como bloquearon ahorita al Ministerio Público para que no investigue el fondo departamental, porque se quieren robar el fondo departamental y no quieren que los investiguen, así como volvieron a aprobar la inmunidad parlamentaria, porque quieren hacer y deshacer en este país y no quieren que el brazo de la justicia los alcance. Ese es el tema, y ese es el tema que deberíamos de debatir. Pero si nosotros estamos pensando en que mi bufete le va a llegar más clientes, perdemos el norte del debate y perdemos el norte del análisis. Aquí debemos de pensar más como ciudadanos, porque ese es el problema. Creo que los hondureños pensamos muy individualmente. Bueno, yo he escuchado atentamente a Loa Hari, yo lo conozco hace muchos años y reitero, hemos estado en posiciones, lógicamente, él como fiscal, en su momento su accionar dentro de las facultades que él ostentaba como fiscal del Ministerio Público, en su momento no aplicaba esa disposición que está diciendo él, ¿verdad? Ahí se lo puedo decir con propiedad. Él si miraba a un pobre lo acusaba en aquel momento, no aplicaba la independencia, sin embargo ahora se ha convertido en abogado y político y lógicamente defiende una posición política. Hari, deje de decirle que no es porque van a llegar o no van a llegar clientes. Nosotros estamos aquí de cara al pueblo haciendo un debate jurídico y el debate jurídico es si va a entrar o no en vigencia el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal, lógicamente, y usted como parlamentario lo sabe, está aprobado. Si fue bien o mal aprobado, está aprobado a lo interno del Congreso de la República y fue publicado. Y lógicamente en este momento, y el objeto del debate de este mañana y este foro es si se le va a ampliar o no la vacatio legis. No estamos viendo en función como profesionales nosotros si van a llegar o no van a llegar clientes. Eso es independiente. El pueblo hondureño tiene que conocer que este instrumento fue aprobado en este momento con los diputados, incluyéndolo a usted como diputado del Congreso de la República. La historia en su momento va a juzgarlo a usted y a todos los demás diputados si estuvieron a favor o en contra de este instrumento jurídico. Y usted como parte del Congreso, como parte de comisión, usted tiene que hacerle ver al pueblo hondureño y hacer uso de ese derecho que le asiste a usted como parlamentario de poder informar al pueblo hondureño de los alcances y consecuencias de este instrumento. Este código, el Poder Judicial envió un proyecto de Código Penal y no es el actual presidente, sino que el pleno anterior envió un proyecto de Código Penal, lógicamente con otros consultores y otros actores, y lógicamente pues no fue discutido ni siquiera se puso como moción para poder ser analizado y nombrar una comisión que él pudiera revisar y hacer los estudios pertinentes. Sin embargo, este Congreso toma la decisión, al final serán ellos que van a determinar si el código lo hicieron favoreciendo a un sector. La ley es de aplicación general y lógicamente el que infrinja la ley se le va a sancionar. ¿Qué quiere decir esto? Que el código no se está haciendo para una persona determinada. Cualquier persona, si infringe esta norma, lógicamente va a ser sancionado. Ahora bien, si nosotros estamos pensando en función de que este código se hizo para un determinado sector, pues al final el pueblo hondureño va a tener que establecer y determinar si eso es de esa forma como lo ha establecido la abogada Hari Dixon, o al final es un instrumento que fue mal redactado o mal relacionado con un consultor extranjero de nacionalidad española, donde la contraparte hondureña no le hizo los análisis pertinentes oportunos. ¿Qué pasa? Hubo una comisión por parte del Congreso y hubieron abogados muy estudiosos como contraparte hondureña para poder hacerle ver al consultor si estaba o no de a tono a la realidad para que trae en vigencia este código. Lo que sí quiero dejar claro es que este código, mal que bien, fue aprobado el interno del Congreso de la República, fue publicado y nada más se está discutiendo, Raúl. Esta mañana se está discutiendo. Una vez que Hari se retire, no sé si van a ingresar a sesión en la mañana o en la tarde, parece que fueron convocados a las 3 de la tarde, tengo entendido, y lógicamente ahí se va a discutir si se entra en vigencia el 10 de noviembre o en su defecto se amplía
por 3, 6 o 1 año. Nosotros valoramos y consideramos y dejamos claro que nuestra posición es que el análisis que hemos hecho no pasaría de 90 días. Más bien en esos 90 días deberían de reunirse todos los congresistas para hacer proyectos y poder hacer las reformas que estaban pidiendo a diferentes sectores, la iglesia, el CNA, SJ, propietarios de medios de comunicación, el COEP y lógicamente la oposición. Nosotros hemos visto por parte de la oposición, del partido que representa el abogado Harry Dixon, un planteamiento, ni siquiera un pronunciamiento. Yo no he visto ningún pronunciamiento, Harry, que diga que se opone y ustedes tienen un cuerpo de abogados ahí como diputados, o sea, hay cuerpo de abogados que le diga al pueblo hondureño por esto, esto y esto, pero no hacerlo de forma política, porque hay que estar claro en cuanto a su función como abogado y su función como político. Son dos funciones diferentes y no se deben de mezclar para que el pueblo hondureño pueda comprender realmente qué es lo que se está discutiendo. En este momento estamos discutiendo un código que se aprobó y un código que estaría entrando en vigencia, Raúl, el 10 de noviembre, si el día de hoy, aun y cuando fueron convocados en una sesión extraordinaria, porque las sesiones ordinarias son del 25 de enero al 31 de octubre, según lo que establece, creo yo, si no me equivoco, el artículo 189 constitucional, ellos fueron llamados a una sesión extraordinaria para efectos de discutir nada más si se amplía o no. Ahí no se va a discutir si se reforma o no este código, salvo que el abogado Harry tenga otra información, pero la información que trasciende en diferentes medios es que se convocaron nada más para poder determinar si se amplía o no la vacatio legis, pero no la reforma del código. Sí, don Roberto López, buenos días, don Roberto. A Harry, al abogado Zelaya. Mire, qué triste lo que se mira en nuestro país. Si usted analiza, solo en Honduras se dan estas cosas. Los abogados hacen las leyes y los abogados buscan también la manera de meter la trampa para favorecerse ahí en las mismas leyes nuestras. Mire, es bien fácil poder saber verdaderamente si este código que dice el abogado Zelaya y Harry Dixon va a entrar en vigencia fue el que los juristas españoles vinieron a ayudar para que se creara, porque si este código fue trastocado, entonces verdaderamente es un código que no debe de entrar en vigencia, porque ya esto prácticamente sería una farsa. ¿Cómo se pone a creer usted que si abogados que vinieron a ayudar para que se hiciera un código verdaderamente que favoreciera a todo el hondureño común, aquí no es que favorezca a unos y a otros no, sino que se supone que un código tiene que ser para favorecer a todos, que la ley se aplique con justicia para cada hondureño que comete una falta? Pero si la ley me va a favorecer a mí porque yo delinco, y al que más delinque lo favorece porque le aplica menos años de ley, pero al que delinque con poquitez lo va a torturar a la cárcel de 50, 30 años, hombre. Entonces prácticamente estamos hablando de un código que no sirve, hombre. Es la realidad. O sea, si quieren salir de la duda, abogado Harry, que usted está en el Congreso, verdaderamente yo creo que lo que deberían de hacer, hombre, es buscar quiénes fueron si ustedes saben quiénes son los juristas españoles que vinieron a nuestro país para ayudar a crear ese código. Bueno, entonces buscarlos, pedir que vengan a Honduras, hombre, y que ellos revisen ese código y verifiquen si fue lo que ellos ayudaron verdaderamente a que se hiciera, porque si al código ya lo trastocaron aquí estos nacionalistas, así como hacen, que hacen leyes a matacaballo en la noche, entonces prácticamente va a entrar un código en vigencia que fue, pero prácticamente ya hecho y trastocado por abogados hondureños. Entonces, prácticamente nuestro país va a seguir en un desorden con este tipo de leyes. Hombre, tenemos que tratar de hacer bien las cosas, porque imagínense que prácticamente nuestra universidad lo que está haciendo es formar profesionales, pero ¿qué? Para ir a delinquir, hombre, es una vergüenza verdaderamente. Creo que nuestro país debe de cambiar. Si no, vamos a seguir en el mismo hoyo y vamos a ir hundiéndonos más y más, y vamos a terminar los hondureños prácticamente ya queriéndonos comer unos con otros a la ley del más fuerte. Buen día y los felicito por su programa. Gracias, don Roberto López, abogado. Sí, mire, el abogado Zelaya creo que no me deja mentir, porque nos acompañó, por lo menos ahí personalmente llegaba a la huelga de hambre del 2008. Creo que también se acercó de vez en cuando en la gran protesta que tuvimos en el 2004. Nosotros como fiscales nos cansamos de acusar pobres. Y en verdad, el que tenía delito había que acusarlo, porque si cometió un delito, si Juan mató a Pedro, pues hay que procesarlo, pues, porque no lo vamos a dejar solo porque es pobre, lo vamos a dejar en impunidad. Pero el problema es que el artículo 60 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, llegó un momento en que la Asociación de Fiscales dijo, óigame, pero aquí solo estamos acusando pobres.
Y si tienen delito, pues hay que acusarlo, porque hay que acusarlo. Ah, pero ¿y el resto qué? Y el resto tiene licencia para delinquir. Nosotros en el 2004, tenían independencia. En el 2004, yo era presidente de la Asociación de Fiscales, habían cambiado fiscal general, había salido el abogado Roy Medina y había entrado el abogado Vido Navarro, que había sido magistrado en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, lo trasladaron de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público y había sido apoderado legal, defensor del expresidente Rafael Leonardo Calleja en el 2004. Llega el abogado Navarro y lo primero que ordena es al fiscal de defensa de la Constitución que desistamos de todos los casos de corrupción que teníamos contra Callejas en la Corte Suprema de Justicia. Teníamos 10 años de estar luchando en los temas de Callejas. Estaba el petrolazo, estaba un montón de casos, el chinazo, que representaban cualquier cantidad de millones en aquella época. Y nosotros salimos al paso, nosotros salimos a denunciar eso en el 2004. 3 días después, abogado, estábamos despedidos. Yo estuve despedido 1 año. Y aún despedidos, seguimos luchando hasta que el Congreso tomó la decisión de separar al abogado Vido Navarro. Y regresamos con una sentencia de la Corte, nos reintegraron 1 año después. Y posteriormente, cuando miramos que el nuevo fiscal general en ese entonces, que era el abogado Leonidas Rosa Bautista, que aunque tenía una prohibición de ser fiscal general porque era diputado del Congreso Nacional, empezó a engavetar todos los casos, los congeló toditos. Entonces fue por eso que en el 2008 nos vamos a la famosa huelga de hambre. O sea, nosotros no nos acostumbramos solamente, nos quedamos conformes con acusar pobres. Aquí hay un compañero aquí está el abogado Mario Reyes, que era fiscal en ese entonces, y me recuerda que yo, al finales de mi carrera en el Ministerio Público, porque yo fui despedido 2 veces por denunciar corrupción, dice, dice que tenías un rótulo que decía, yo no soy fiscal, yo soy un simple acusador de pobres, porque sí puse un rótulo arriba de mi oficina, porque en verdad nos habíamos convertido, como dijo usted, en acusadores de pobres. Pero también hicimos la protesta para que los ricos también, a la gente de poder económico y político sí, también se... Déjeme, yo lo deje hablar, no, déjeme hablar y yo después lo dejo hablar usted lo que quiera. Nosotros hicimos una lucha contra eso y por eso yo no soy fiscal del Ministerio Público. Yo no tenía ningún interés de salir del Ministerio Público. A mí el Ministerio Público me expulsó. Me expulsó porque no estaba de acuerdo que solo a un sector de la sociedad se le acusara. Yo decía, si también los que tienen poder económico y político delinquen, pues también a ellos, hombre. Y hoy miramos en el Congreso Nacional que la clase política quiere estar blindada. Aquí habíamos avanzado un poquito con el retiro de la inmunidad y aún con el retiro de la inmunidad ha sido difícil procesar corruptos. Viene la MAS y viene la misión internacional y empezamos a dar pasos agigantados y empresas, se presentan los primeros requerimientos, se miran las primeras condenas y la clase política corrupta pone el grito al cielo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Yo lo entiendo a usted cuando dice, bueno, si entró en vigencia hay que aplicarlo, claro, si entra en vigencia lo va a poner, tiene que ponerlo, va a tener que trabajar con ese nuevo código. Pero el tema aquí es si es correcto o es incorrecto, si es beneficio a la sociedad en general o no es beneficioso a la sociedad en general. Si solo pienso como abogado defensor que me va a salir bien con algunos casos que tengo pendientes, pues seguramente voy a una opinión muy personal, pero aquí es pensar en la sociedad. Y para el compañero que habló, para el amigo que habló, mire, aquí los asesores de cualquier parte del mundo solo vienen a cobrar su dinero. Una vez que hacen todo eso, se van y aquí nadie los vuelve a ver. O sea, ¿por qué? Porque también hay un problema que no se cree en los profesionales en Honduras. El Código Procesal Penal, que lo dirigió el abogado Chema Palacio, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para mí es el mejor código que tenemos en el país en materia penal. ¿Por qué? Porque trabajaron personas que conocían la realidad del sistema penal en Honduras. El abogado Chema Palacio, aunque era magistrado en la Corte, había sido un abogado que había trabajado en los tribunales de justicia por muchos años. Entonces, la redacción de ese código, uno agarra el Código Procesal Penal, aunque lo han destruido con un montón de reformas que le han hecho, uno le revisa el Código Procesal Penal, aunque no es abogado, uno le entiende el procedimiento. Ese código, el nuevo Código Penal, hasta la terminología, a ver que tendremos que volver a aprender otra terminología española,
porque lo copiaron de España, como copiaron el Código Procesal Civil, lo copiaron de España, porque aquí es lo que vienen a copiar y pegar y cobran un montón de dólares por hacer códigos acá. Ese es el problema que tenemos, pero el tema aquí no es a quién beneficia, aquí va a beneficiar a los poderosos, como siempre ha sucedido, y ese es el planteamiento de Libre, y que nosotros los de Libre no hayamos hecho planteamiento, y tenemos 2 años de estar hablando, ahí están los videos, cómo nos opusimos al código, una vez paramos la sesión en un artículo de criminalización de la protesta, paramos la sesión en el tema de reducción de penas en temas de corrupción. El problema es que aquí hay tantos problemas en el país que la gente se le olvida de tanto, hasta el nuevo Código Penal se le olvidó 2 años y nadie volvió a hablar del Código Penal porque creyeron que no iban a entrar en vigencia. Pero una vez que miran que va a entrar en vigencia y que la cosa viene seria, entonces empiezan un montón de sectores a decir, búscame, pero esto está feo, pues este código está mal redactado, este código nos afecta, y entonces empiezan un montón de sectores a levantar la voz, pero que se debatió en el Congreso, que Libertad y Refundación hizo oposición en el Congreso, a nosotros no nos pueden desmentir en eso. Gracias. Sí, abogado Mario Díaz, bienvenido, coordinador de los juzgados de sentencia. ¿Qué piensa? Hoy se reúne el Congreso, pueden ampliar para que se revise más este Código Penal que debería entrar en vigencia en 10 días, estaba previsto para el 14. ¿Qué piensa usted como abogado y como coordinador de los juzgados de sentencia? Muy buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, igual que muchos sectores de la ciudadanía, yo considero que el Código Penal no debe entrar en vigencia todavía el próximo 10 de noviembre. ¿Por qué razones? Bueno, ya lo hemos explicado, son razones bastante sencillas, pero bastante entendibles. Por un lado, si el Código Penal estuvo un poco más de 2 años redactándose, es muy difícil que en 6 meses los que vamos a aplicar ese código nos compenetremos de cada una de las figuras legales nuevas que tiene, de algunos conceptos que no teníamos en nuestro Código Penal vigente, y por ende, para que no tengamos ningún tipo de problemas cuando vayamos a aplicarlo. Nosotros hemos dicho que si hay todavía problemas de aplicación con el Código Penal que tiene más de 30 años, imaginémonos qué problemas podemos tener con un Código Penal que prácticamente se conoce muy poco, porque decir, los que nos hemos dado la tarea de estudiarlo y leerlo es por una iniciativa personal, porque entendemos, somos personas preocupadas por lo que ocurre en el país, pero el resto de personas que no tienen esa misma actitud, obviamente lo han leído someramente y desconocen cuáles son las formas de aplicación del código una vez que entre ya en vigencia. Por eso nosotros hemos sostenido que no deben entrar en vigencia el próximo 10 de noviembre, tal como se estableció cuando se dijo que la vacatio legis debiera ser de 6 meses. Entonces, por un lado, considero que la vacatio legis debe ampliarse, que esa es una iniciativa que el Congreso Nacional debe tomar muy en consideración, y que por lo menos dentro del Poder Judicial, esos 6 meses, si se amplía por 6 meses más, por ejemplo, para dar un ejemplo, el Poder Judicial estaría obligado a crear un plan de emergencia para que todos los jueces y juezas que van a aplicar el Código Penal entren a un proceso fuerte de capacitación, de tal manera que al momento de aplicarse el código no haya ningún tipo de problemas en cuanto a la aplicación, la interpretación y todo lo que significa también la creación de la estructura básica de aquellas personas que por uno u otro motivo tendrán algún tipo de beneficios que se desprenden del principio de retroactividad de la ley penal, que definitivamente tendrá que aplicarse en muchas personas que van a acceder a ese beneficio, puesto que tienen el derecho que la Constitución y la ley le establece en ese sentido. Abogado Rafael Canales, buenos días. El abogado también es miembro del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado Canales. ¿Aló? Adelante, Rafa. Muy buenos días, Raúl. Un placer saludarte. Me honra saludar al abogado Mario Díaz, Marcos y al abogado Jari. Bueno, mi opinión personal y como constitucionalista es que observo y que se usa también el nuevo código con todo lo que, y respetando las opiniones de los panelistas, que también se usa mucho como un tema político electoral. Si nosotros analizamos históricamente el problema de aplicación de las leyes, ha sido un dilema, que si hay buenas leyes, existen malos jueces, y que si existen malos jueces, existen buenas leyes. Entonces aquí el tema también se refiere al juez, ese es el punto focal y Mario lo sabe, porque al final el que decide es el juez, dentro del marco legal, pero es el que va a hacer la ponderación y la lógica.
Yo comparto totalmente en que se debe ampliar obviamente la ley, no solo para los jueces, no solo para los fiscales, los procuradores judiciales de la Procuraduría General de la República, sino también para los abogados defensores, que si bien es cierto, tienen un derecho como un Estado de Derecho que todos estamos sometidos a la ley, es decir, el mismo Estado está sometido a la ley. Yo escucho con mucha ponderación al abogado Mario Díaz cuando dice que se necesita para que se amplíe el conocimiento tanto de todos los operadores de justicia que ya mencioné, pero también a los abogados independientes, porque el uso de el derecho humano es un derecho fundamental, ya lo dice la Constitución, que la persona, en el artículo 59, la persona humana es el fin supremo de la sociedad, y en eso está la garantía del debido proceso, la garantía constitucional. Aquí el dilema que yo lo noto estéril es que el que defiende el código, aunque sea en una parte, es que defiende corruptos. El código tiene más de 600 artículos, y definitivamente también estoy de acuerdo con Harry que hay que revisar algunos artículos, pero no se puede decir que se va a anular todo. Me parece y me sorprende que ya se definió por parte del CNA, por parte de ATJ, ya hicieron análisis concretos, legales, bueno, esto, que se revise, para eso se va a hacer la ampliación, y lamento sobre todo, siendo yo que he sido parte, vicepresidente, miembro del Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados de Honduras, una opinión del Colegio de Abogados de Honduras se ha vuelto ciego, sordo, mudo, no tiene que ser a favor o en contra, sino jurídica, pero habiendo 22,000 y pico y 24,000 colegas, no haber un staff de colegas prominentes que puedan hacer un pronunciamiento no político, no acomodado tampoco a lo que supuestamente se va a beneficiar, sino un pronunciamiento objetivo, que sea lógico, que sea razonable y objetivo a los intereses de la nación. Yo comparto eso, pero tampoco se puede partir de una parte electoral, porque yo miro que se habla con mucha propiedad y que esta pena rebaja esto, rebaja otro, y todo el otro contenido, ¿dónde lo dejan? Hay que hacer un análisis integral. Yo eso es lo único que quería sugerir, porque yo miro que no se hace un análisis integral, sino de 8 o 7 delitos, y ahí hay cientos de delitos que no se le hacen análisis ponderado. Bueno, este también, definitivamente, el cibernético, como dijo la abogada Zelaya, no, este es un abuso. O a la libertad de expresión, ya se habló bastante, ya se habló de los temas de fraude, ya se habló de abuso de autoridad, ya se habló de narcotráfico y los demás. ¿Por qué no hablan de los demás? Porque no lo leen los diputados tampoco, y no me refiero a Harry, porque yo sé que Harry es estudioso de las leyes, pero los demás diputados, los Harry, unos cuantitos salen ahí, y los demás no conocen esto, no opinan nada, que opinen los demás diputados y no en 128. Eso lo opinan 108. Dice, no, yo quiero que esto sea un análisis más ponderado, con razón, con lógica, y sobre todo, eso sí lo comparto con Harry, y interés de la nación. Pero tampoco comparto eso que los abogados, porque a mí siempre me ha tocado defender. Yo creo que este código, si lo miramos así, a mi opinión, no favorece a los abogados penalistas. Porque si más bien se les favorece al reo, menos van a buscar a los abogados penalistas. No es que los van a buscar más. Yo no lo veo así, pero respeto mucho la opinión. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Me sonrío porque ha estado interesante el debate. La palabra, abogado Zelaya. Bueno, estamos aquí esta mañana de cara al pueblo explicando, y el tema principal en su foro, Raúl, es si el Congreso debe o no debe ampliar la vacatio legis. Ya entrar al fondo del código, pues ya serían otras situaciones que se deberían de manejar por parte de los señores diputados en cuanto a que ellos, con las facultades que le otorga la Constitución de la República y las demás leyes, son los únicos que pueden reformar, derogar, ampliar, interpretar leyes. Sin embargo, el sentir y pensar de la mayor parte del pueblo hondureño es qué es lo que realmente está pasando. Recordemos que después de los hechos del 2009, 2017 a la fecha, han transcurrido una serie de hechos y una división en el pueblo hondureño. Y usted la puede ver y palpar en los diferentes foros que se transmiten a través de los distintos medios de comunicación a esta hora o cualquier hora del día, en donde hay una polaridad en el pueblo hondureño, y esa polaridad se transmite y se retransmite, se siente en cuanto a las posiciones que hay. El abogado Harry Dixon manifiesta, él como diputado y como abogado, lógicamente no está de acuerdo y es válida su posición. Nosotros hacemos una posición
más legalista como profesionales del derecho, somos respetuosos de la ley. El Congreso de la República aprobó un instrumento jurídico, le guste o no le guste a uno como profesional o como ciudadano, es una realidad, el instrumento aquí está publicado en el Diario Oficial La Gaceta, va a formar parte del ordenamiento jurídico tomando toda en su amplitud como una ley que va a castigar los delitos y las penas en cuanto a las personas que infrinjan la ley. En ese orden de ideas, nosotros como profesionales lo único que decimos es que lamentamos que el Poder Judicial, y aquí está el abogado Mario, nosotros también en su momento pertenecimos al Poder Judicial, antes de podernos dedicar al ejercicio independiente de la profesión, pertenecimos al Poder Judicial y vimos cómo evolucionó. Vimos cómo evolucionó el Código Procesal Penal. Efectivamente se llamaba Grupo Ejecutor y se manejó desde 1997 hasta su entrada en vigencia en el 2012 y con la vacatio legis que se le dio y también con la ley de transición que se hizo del 2000 al 2002. Después tuvimos la experiencia que se introdujo un proyecto de decreto que era el Código Procesal Civil, en donde la Corte también estuvo de acorde a esas reformas y lógicamente la Escuela Judicial y a través de toda la estructura que tiene el Poder Judicial capacitó a todos sus jueces que iban a estar manejando este instrumento jurídico, pero en este código no sé qué es lo que realmente pasó. No entiendo, el señor presidente o quizás estaban en exceso de trabajo o tenían otras prioridades, porque lo dejaron por último. Este código refiere Mario como coordinador de jueces y magistrados del Poder Judicial, que ellos están pidiendo un tiempo prudencial para que el Poder Judicial retome estas capacitaciones a efecto de que el pueblo hondureño sienta la garantía que el juez que lo va a estar juzgando realmente está debidamente capacitado con este instrumento jurídico. Sin embargo, en otros códigos se estuvo trabajando con el proyecto de decreto, aun y cuando no estaba aprobado. Y Harry no me deja mentir porque él formó parte de esos procesos, de igual forma Mario, formó parte de esos procesos que en ese momento los que dirigían los destinos del Poder Judicial así lo manejaban. Pero en este momento nosotros estamos viendo que están pidiendo ampliación, no para que se reformen, solamente hace como unos días atrás se envió un comunicado, se envió una petición por parte de la Corte Suprema de Justicia al Soberano Congreso de la República para que se reformaran 29 artículos. No se le ha hecho de conocimiento público cuáles articulados son los que realmente ellos pretenden. Sin embargo, uno en particular se dejó subsistente, con los delitos que atentan contra la libertad de expresión que según el presidente de la Corte Suprema de Justicia se deben de mantener. Habría que preguntarle a él por qué él en esa tipología específicamente considera que se deben de mantener los delitos, en total contraposición a lo que se había acordado con el gremio periodístico a través de su presidente, el Colegio de Periodistas de Honduras, quien a su vez mantuvo una reunión con el presidente del Congreso de la República, el doctor Mauricio Oliva, donde se comprometió a despenalizar estos delitos, porque efectivamente lesionan y vulneran el derecho a informar y a ser informado, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Pero más allá de eso, el punto en convergencia aquí es si debe o no entrar en vigencia este código. Siendo legalistas, Raúl, Harry y el abogado Mario Díaz, este código es una realidad y lo debemos de estudiar independientemente si se va o no se va a aplicar, si se va a reformar o no se va a reformar. Pero más allá de eso, y Harry como congresista debe de entender que si a lo interno del Congreso de la República no hay voluntad para que este código se reforme o se amplíe la vacatio legis, lógicamente estamos a las puertas, Mario, el 10 de noviembre ya estamos a la vuelta de la esquina. Es más, se le fue de las manos el periodo que ya determina la Constitución, que es del 25 de enero al 31 de octubre, estamos a 4 de noviembre, a 6 días de que entre en vigencia este código. Entonces nosotros hemos hecho una ponderación, una valoración, que efectivamente hay unos articulados que se contraponen y que se retomaron, digamos, en el caso de las revisiones. Es importante hacer ver que las revisiones se manejan sobre la Ley de Justicia Constitucional y sería la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, se le está facultando a los jueces de ejecución para que puedan hacer las revisiones. Entonces, ahí hay un conflicto entre una ley y otra ley. Estas situaciones deben de ser revisadas. Lógicamente, los únicos que están facultados son los congresistas, los diputados que nos representan o que representan al pueblo. Es por ello que nosotros, como profesionales, y le decimos al pueblo, si está mal redactado, si está mal hecho, si tiene alguna falencia, si necesita más revisión, lógicamente eso lo van a manejar a lo interno del Congreso de la República. Nosotros como ciudadanos y como profesionales simplemente tenemos que respetar
lo que es la ley. Y esto es una ley, lógicamente estamos en espera de escasos 6 días para que entre en vigencia y nosotros lo único que somos es respetuosos y estaríamos a la espera, lógicamente, de lo que sucede en el transcurso de la tarde, que yo hago mi análisis y lo quiero dejar de manifiesto esta mañana, que no creo que pase de 90 días. Esa es la posición que yo mantengo personalmente como profesional, que esta vacatio legis no va a pasar de 90 días, Raúl, independientemente si hay una oposición. Yo creo que de 60. Bueno, yo digo 90. Fíjese que es curioso. Acuérdese, 60. Bueno, yo digo 90, pero digamos, ya para concluir, hubo una oposición por parte de Libre, que tampoco tengo en contra de nada de Libre, y efectivamente yo acompañé a Harry, no solo a eso, a varias protestas, porque consideraba en ese momento de que no se estaba haciendo las cosas de forma correcta. Sin embargo, en este momento hubo una insurrección legislativa con el único sentido de nombrar un representante, que es la abogada Rixi Moncada. No, tres. Bueno, pero esa es la más. El del registro nacional de las personas y el del Tribunal de Justicia. Y es correcto, Harry, porque me parece que es la voluntad del pueblo reflejada en la votación, que son el partido de oposición que tiene más adeptos a efecto de hacer un planteamiento serio y responsable a lo interno, lógicamente, de la fuerza política, ¿verdad? Entonces, yo me hago la pregunta, Harry, ¿por qué no hacen una insurrección para que no entre en vigencia este código? Hacemos otra, es mi problema. No, yo no sé, usted es el diputado, yo le digo, porque sí se hizo una insurrección, pero eso lo va a decidir el presidente Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Usted nada más está en consecuencia con los demás diputados. Estás hablando como nacionalista ya. No, ya como cachureco, ya. No, hombre, ¿qué te pasa? Ya te saliste de... ya te saliste del análisis penal que teníamos acá. Bonito debate jurídico teníamos, pero ya... No, Harry, te estoy hablando del debate. Saliste. Estamos hablando específicamente. Yo no soy nacionalista, ni voy a ser nacionalista nunca. Vaya. Yo tengo mi simpatía y vos sabés lo que hicimos en su momento. Es más, demitimos de ser diputado. Yo era aspirante a diputado y yo renuncié a esa diputación y me salí del Partido Liberal en ese momento. Lógicamente no es un tema de discusión en este momento, pero te lo cuento y vos lo sabés que en ese momento pude haber integrado el Congreso. En ese que sumás una rara. No, yo la posición aquí, y para que me permita un segundo, Raúl, es simplemente que estamos apegados estrictamente a la ley. Y usted, don Harry Dixon Herrera, como representante del pueblo hondureño, y como diputado, usted va a responder históricamente en sus posiciones. Claro. Y nosotros vamos a respetar sus posiciones. Y como pueblo hondureño, lo único que estamos diciendo como pueblo hondureño es que nosotros no podemos hacer nada. El abogado Mario no puede hacer nada, aunque sea coordinador de juez y magistrado. Lo más que puede es alzar su voz diciendo de que todavía no están debidamente preparados para que entre en vigencia este código. Es correcto. Nosotros como regionales independientes, lógicamente, tenemos que darles asistencia técnica responsable a nuestros clientes y lógicamente por eso lo estamos estudiando. No, yo entiendo la posición de los abogados defensores. Si los abogados defensores de Jocomen, pues, de Joliven. O sea, yo respeto esa posición. Ahora, yo lo que critico muchas veces es porque se nos olvida que somos parte de una sociedad que al final de la aprobación de una ley puede salir beneficiada o puede salir afectada. La manipulación de la materia penal es bastante compleja y bastante peligrosa. A veces no es solamente de aumentar o reducir pena. ¿Por qué? Porque el derecho penal fue idealizado precisamente para eso. Por un lado, para reprimir a aquel que cometía asumía una conducta ilegal, y también para prevenir el delito, para decirle al ciudadano, mire, no vaya a matar, hombre, mire, le van a meter tantos años, mire, no vaya a robar, mire cuánta pena tiene en este artículo. Pero cuando se manipula el derecho penal para populismo político, se corren grandes riesgos, porque muchas veces la sociedad puede quedar indefensa y la sociedad puede regresar a sus tiempos primitivos de la venganza privada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El derecho penal no es para andarlo manipulando como lo manipulan aquí. Esto es sumamente peligroso. O sea, la gente cree que el derecho penal es que solo es porque póngale 10 años más, póngale 20 años más, o reduzca penas aquí, por favor, que aquí esto nos afecta. Reduzca también el narcotráfico, porque ahí andan eso que nos andan queriendo decir que somos narcotraficantes. Mire, la manipulación del derecho penal ha traído consecuencias nefastas en la historia del mundo. Y el abogado Canales que participó, hemos leído casi todo ese código y es cierto, no solamente en delitos de corrupción y narcotráfico bajaron penas,
Yo no sé por qué bajaron pena en delitos sexuales, por ejemplo, en delitos contra la mujer, por ejemplo. Yo no sé qué interés tienen algunos diputados y diputadas ahí en el Congreso para reducir penas en delitos sexuales, en delitos contra la mujer, por ejemplo. No sé cuál es el interés en bajar delitos, por ejemplo, en el secuestro, un delito tan grave como es el secuestro. O sea, muchos delitos les redujeron sus penas porque muchas veces se miran los delitos desde un punto de vista de mi interés particular o de mi interés general o de mi grupo. Y eso es lo que está pasando en el Congreso. Y el nuevo Código Penal, vuelvo y repito, no ha sido una demanda del pueblo hondureño, no ha sido una demanda, no ha sido una necesidad del sistema de administración de justicia. No hemos visto fiscales ni jueces quejarse del actual Código Penal. Que sí, hay algunos delitos que había que introducirlos en el nuevo Código Penal, había que introducirlos. Pero tampoco hay que desconocer la realidad que estamos viviendo. O sea, no es una realidad inclusive para aprobar códigos penales, por todo lo que está pasando con los que nos dirigen. O sea, personas que son señaladas en cortes de Nueva York como miembros, parte de conspiraciones para traficar droga hacia Estados Unidos, que han utilizado a los militares, que han utilizado a la policía, al Poder Judicial, al Ministerio Público para proteger a narcotraficantes. O sea, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, donde personas que denuncian al narcotráfico aparecen muertas. Miren a ese señor allá y su esposa en La Mosquitia. Solo dio una entrevista a un medio que dijo que el gobierno no estaba haciendo nada en La Mosquitia. Llegaron dos tipos en una moto, bum, bum, mataron a él y a la esposa, un señor de la tercera edad, 72 años. Dirigentes estudiantiles cuyo único delito fue ir a protestar contra la dictadura, fueron sacados de sus aulas de clase y posteriormente asesinados. O sea, no estamos viviendo tiempos normales. Inclusive la aprobación de códigos penales son productos de la necesidad del gobierno de protegerse a sí mismo, como de penalizar de aquellos y aquellas que protestan o que no están de acuerdo con sus decisiones. Entonces, como ciudadanos, no nos podemos volver indiferentes a lo que está pasando. Como políticos, también debemos de escuchar la voz de los diversos sectores. Si hay diversos sectores que están diciendo que este código, en vez de beneficiar, va a afectar, como político yo no me puedo hacer indiferente, como político no puedo decir, a ver, mire, abogado, licenciado Valladares, aprobaron la inmunidad parlamentaria, me favorece a mí, yo soy diputado, pues. Ay, aprobaron el fondo departamental y bloquearon al Ministerio Público para que no nos investigue. Yo debería estar feliz porque yo soy diputado y me pueden dar dinero y nadie me va a investigar. Pero no es el punto ese. El punto es que aquí la gente está sufriendo las consecuencias de los actos de corrupción de la clase política corrupta de este país. Entonces, como ciudadanos, no nos podemos hacer los indiferentes, no nos podemos, como dicen, quedar tranquilos. Como el Congreso Nacional lo aprobó, no digamos nada. Lo único que hay que hacer es respetar lo que dice el soberano Congreso Nacional, porque ellos tienen el poder de aprobar leyes. Óigame, si los empresarios, que son los empresarios, están protestando, los periodistas están protestando, diversos sectores de la sociedad están protestando, y yo como político no voy a decir nada, porque como es la ley, y la ley, aunque la ley, por muy dura que sea la ley, es la ley. No, como ciudadanos tenemos que salir al frente de eso. En su opinión, lo mejor para el país es que nos apruebe ese código. Que no se apruebe. Yo creo que eso traería tranquilidad, y el actual código, lo que podemos hacer es reformarlo, introducirle nuevas figuras, nuevas conductas penales, introducírselas, y yo creo que el sistema de administración de justicia no tendría ningún problema, ni debería estar pidiendo tiempo para capacitar jueces, porque se ha gastado millones, oiga bien, en capacitación de jueces y fiscales en en materia penal. Ahora le dijimos todo eso a la basura. Aquí va un nuevo código, porque necesitamos protegernos, porque no es posible que esas penas de corrupción sean tan altas, y entonces hay que otro código. No es posible que esos delitos de narcotráfico sean las penas tan altas, otro código. Aquí el punto es que hay un sector de la clase política que quiere protegerse. Abogado Canales,
No le busque otra explicación usted. Aquí no es cuestión de política electoral. Aquí son todos los hondureños y hondureñas que están en desacuerdo que los políticos corruptos se protejan o se autoprotejan. Asumamos la posición de hondureños y hondureñas, nada más. Aquí gente del Partido Liberal, gente de Libre, gente honrada del Partido Nacional no están de acuerdo con este Código Penal. Y entonces nosotros, ¿por qué vamos a estar de acuerdo? O sea, si lo que quieren es protegerse, si aquí estamos hasta aquí de corruptos. Mire, ese fondo departamental, abogado Zelaya, ahí se han robado miles y miles de millones de lempiras. Fundaron ONG de maletín. Les dijeron, mire, para mayor transparencia, lo vamos a hacer a través de organizaciones no gubernamentales, pero como el delincuente siempre va un paso adelante, entonces fundaron ONG, y casi todos los diputados tenían ONG, y a través de la ONG venían y agarraban cualquier cantidad de billetes y sacaron dinero, y ahora no quieren que los investiguen, ahora no quieren responder por el robo de ese dinero, y todavía más grave lo hicieron de forma retroactiva. Este bloqueo que hicieron ahorita en el Congreso, lo hicieron de forma retroactiva. Los 700 casos que se están investigando por la UFECIN y por la MASI van a quedar en la impunidad. Casos como Pandora, Red de Diputados, van a quedar en la impunidad. De esto se trata este asunto. No se trata de que si nosotros vamos a quedar bien o mal como Libre. El problema es que hay una realidad. Hay una clase política corrupta que no quiere responder ante la ley. Que responda Juan, que responda Pedro, que responda María, que no tiene poder económico y político, que le apliquen las penas que tengan que aplicárselas. Pero nosotros, como políticos, nosotros como poder económico y político de este país, tenemos licencia para delinquir, y eso es lo que nosotros estamos protestando, y eso es lo que no permitimos nosotros que se dé en el Congreso Nacional, porque a los diputados en teoría se les elige para representar al pueblo, porque 8 millones de hondureños no caben en ese semiciclo legislativo, y sería una locura estar escuchando a 8 millones de hondureños haciendo propuestas de ley. Entonces vinieron, allá en la Revolución Francesa, digamos, hagamos 3 poderes: el ejecutivo para que administre el Estado, el legislativo para que haga leyes y el judicial para que administre justicia. Entonces ese legislativo va a representar a esos millones de pobladores y van a ir a hablar a nombre del pueblo en ese Congreso Nacional de Honduras. En este Congreso Nacional, lo menos que se habla es a favor del pueblo hondureño. Ahí lo que van a hacer son negocios. Ahí se van a volver, se vuelven multimillonarios. Gente que llegó en taxi al Congreso, hoy son multimillonarios en cada departamento. Y esa es una realidad que nosotros no podemos tapar. Abogado Mario Díaz. Bueno, yo sigo sosteniendo que la vacatio legis debe ampliarse, que debe utilizarse para varias cosas a nivel interno del Poder Judicial, pues para preparar y capacitar a los jueces en general, a nivel de la sociedad, pues para que la sociedad conozca también, porque al final a quien se le aplica es a la población hondureña. Una nueva legislación se le aplica a la población hondureña, y por lo tanto debe saber y conocer más o menos cuáles son las nuevas normas que aparecen en ese Código Penal, que habrá de entrar en vigencia en cualquier momento. Además también debe utilizarse la ampliación de la vacatio legis para promover aquellas reformas que sean necesarias para mejorar el Código Penal. Somos también partidarios de que muchas de las normas que están ahora establecidas no son del agrado de la ciudadanía, porque muchos de ellos se ve que hay una orientación a favorecer ciertas conductas que son detestables dentro de la sociedad y que son las que están afectando más a la ciudadanía hondureña. El narcotráfico, los delitos contra la corrupción o contra la administración pública, los delitos de violencia contra las mujeres, hay tipos delictivos que podrían darse a que se criminalice la protesta social. Esas situaciones deben corregirse en un nuevo Código Penal. Coincido en que el ambiente en que se desarrolla el país no es el más adecuado para promover una ley de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque las leyes deben ser producto del consenso. Si nos regresamos a la teoría del contrato social, se entiende que la ciudadanía cede parte de su independencia, de su autonomía, para que autoridades rijan en nombre de ellos. Entonces, pero eso no desestima que debe haber consenso para que las normas se aprueben, para que se vea cuáles son aquellas conductas que la sociedad considera que no deben permitirse en la ciudadanía.
Pero si no existe ese consenso adecuado, entonces vamos a tener leyes arbitrarias, leyes que en vez de contribuir a crear la armonía social, van a producir disarmonía social. Y eso se hace porque muchas veces estas normas penales, por ejemplo, no tienen la suficiente grado de socialización con todos los sectores de la ciudadanía, con el Poder Judicial, con las asociaciones de jueces, asociaciones de diferente naturaleza, con los grupos de mujeres, etc. Y por ende, no existe o no se refleja la voluntad de esos sectores en la nueva legislación. En ese sentido, creo que debe aprovecharse también la ampliación de la vacatio legis, revisarse detenidamente cada uno de sus contenidos para ver qué aspectos deben mejorarse. Hay diferentes puntos de vista. Los empresarios han dado sus puntos de vista, los periodistas, el CNA y otros. La Asociación de Jueces por la Democracia también ha hecho su planteamiento de reforma. En ese sentido, los diputados y diputadas están obligados a verlos con detenimiento, a estudiarlos y también dar una respuesta, porque no se trata solo de ver y escuchar y saber, se trata también de dar una respuesta que sea favorable a los intereses de la ciudadanía, porque si no, entonces vamos a tener, digo, leyes arbitrarias, leyes que en vez de provocar armonía social, van a provocar que haya más disgregación dentro de la ciudadanía, y eso no es válido porque se entiende que somos una democracia en construcción y por ende entonces la participación ciudadana debe ser muy importante para construir los consensos necesarios para que la sociedad marche de una manera más o menos adecuada. Gracias, abogado, le agradezco su comparecencia esta mañana. Muchísimas gracias. Nos vamos, abogado, brevemente. Bueno, agradeciéndole a Raúl, ya que haber compartido con mi amigo el abogado Mario Díaz y también con mi amigo el abogado Harry Dixon, y efectivamente todos sus televidentes decirle de que como se ha manejado... Estuvo bonito el debate. Como se ha manejado este Código Penal, ha generado, y básicamente la vacatio legis para eso es, para socializarlo y difundirlo y porque el pueblo no tenga conocimiento de que van a entrar nuevas reglas para que el pueblo no en el lenguaje común pueda comprender. Son nuevas reglas de comportamiento dentro de la sociedad. ¿Y cuáles son las nuevas reglas? Que van a ser sancionadas algunos tipos penales que no estaban tipificados en el actual Código Penal y lógicamente tiene que ser de conocimiento público para que ellos en el uso del derecho que les asiste como ciudadanos no vayan a infringir la ley y no vayan a ser sancionados por el ente acusador, en este caso el Ministerio Público, quienes son los que llevan la acción penal pública y siempre están atentos para que el pueblo hondureño pueda vivir en paz y tranquilidad. Gracias, abogado. A usted. Vamos a cerrar con el diputado Harry Dixon, pero ha llamado la atención un titular del Heraldo hoy también. Los militares van a manejar unos fondos agrícolas. Las Fuerzas Armadas manejarán 4.000 millones para dirigir el plan agrícola. Ahorita bien, 4.000 millones a las Fuerzas Armadas. Para mí, esto lo que representa es el chantaje de las Fuerzas Armadas a un dictador desesperado por mantenerse en el poder. Esto es lo que representa 4.000 millones de lempiras. Ahora los militares son agricultores. Los militares nos van a salvar. Los militares nos van a salvar ahora en materia agrícola, como nos salvaron en materia de seguridad, ahora nos van a salvar en el campo. ¿Ley exclusiva? El Poder Ejecutivo delega en las Fuerzas Armadas el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras y manda que la Secretaría de Agricultura, SAC, INA y cualquier institución le den apoyo. Las Fuerzas Armadas crean el C10, Dirección de Desarrollo Agrícola. En lo que resta del año se invertirán 66 millones y en los 4 años siguientes 3.800 millones. Bueno, en los próximos 4 años ya que no tiene intención de abandonar el poder el señor Juan Orlando Hernández. Bueno, ahí está el pago por mantener a una dictadura, una narcodictadura, 4.000 millones de lempiras que nadie va a auditar, porque aquí en la historia de las Fuerzas Armadas nunca se han investigado a las Fuerzas Armadas, nadie sabe qué hacen con todo ese dinero. Les dan 2.000 millones, por ejemplo, que es el 1% que debería utilizarse para la protección del medio ambiente, 2.000 millones de lempiras, nadie sabe en qué los invierten, les dan dinero para cuestiones de logística, nadie sabe en qué lo invierten, pero ahora van 4.000 millones, entonces ahora entiendan el por qué las Fuerzas Armadas son tan virulentas, tan terribles, tan crueles contra un pueblo que protesta para no tener una narcodictadura dirigiendo los destinos de este país. Gracias, vos. Un placer.
Bien, gracias a todos. Hoy el Congreso se reúne. El abogado me dice que ¿cuándo? ¿Cuántos días le da? Yo considero, hemos hecho un análisis responsable, 90 días. 90 días. 60. De aquí al 16 de enero, leo yo. El abogado Mario Díaz aboga porque sean 6 meses mínimo, el abogado. 6 meses mínimo. Y el abogado dice que nada. Que no entre en vigencia. Yo no debía entrar, aunque vamos a apoyar cualquier vigencia que le den, como dice de lobo un pel, pero aquí la solución pasa porque no entre en vigencia. Y ojalá que si le dan 3 meses, tal vez se le puedan hacer algunas reformas, ¿verdad? Ojalá, porque si solamente es para que vayan a capacitar los jueces o los fiscales, pues no van a servir de nada. Pero yo creo que es un código que viene a afectar a la sociedad hondureña y lamentablemente algunos sectores todavía no entienden la magnitud del problema de este nuevo Código Penal. Tiene que haber cambios en el código para que mejore. Bien, gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y en sintonía de Canal 11. Que tengan una muy buena semana.